Muy buenas y calurosas noches. Bienvenidos de nuevo a Movimiento Galimplant. Hoy tengo el placer de presentarles con nosotros al doctor Lorenzo Esteban Pellicer, bueno, tiene un amplio currículum que voy a intentar resumir en que él es odontólogo especializado en cirugía oral, implantología, periodoncia e implantoprótesis. Es licenciado en odontología en la Universidad Rey Juan Carlos, doctorado en odontología por la Universidad Europea de Madrid, profesor de odontología clínica en la Universidad Europea de Madrid. Además tiene un máster en cirugía bucal, implantología, periodoncia y un montón más de cosas que, bueno, hacen de él un gran profesional con el que hoy tenemos el placer de contar aquí y al que doy la bienvenida. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. No sé si se ve, si se escucha bien. Se ve y se escucha perfectamente. Ya podemos dar comienzo cuando usted quiera. Genial. Bueno, muchas gracias por la presentación. Gracias especialmente a todos los que os habéis conectado a estas horas, en un día como hoy, en vez de estar pues, en la piscina o en la playa, el que tenga la suerte de vivir en la playa o tomándose un helado por ahí. Quiero dar las gracias en particular a Galimplant porque, bueno, por su confianza, por ofrecerme realizar este webinar y bueno, cuando me dio la posibilidad de realizar la charla, hablamos sobre el tema de estabilidad perimplantaria, parece que es un tema muy actual. Hablar en poco más de media hora sobre estabilidad perimplantaria, me han pedido que no me exceda mucho más de media hora, es prácticamente imposible, pero la idea es dar unos conceptos sobre lo que nos dice la literatura más actual, sobre cómo el manejo de tejidos mediante los injertos de tejido conectivo y los pilares de multiposición y el manejo de la prótesis nos puede dar pues bueno, esa estabilidad y ese éxito que todos deseamos. Vale, me salto la... Iba a hablar brevemente por los que no me conocíais, pero con la presentación tan buena que has hecho, tan extensa, lo omitimos. Podemos encontrarnos en la clínica pacientes como estos, casos como estos, en los que podemos ver cómo hay unos defectos estéticos, periimplantarios. Vemos en esta imagen, en el 11, cómo hay pues bueno, la presencia de un margen gingival más desplazado apicalmente, esos cénidos no están igualados, tenemos una dehiscencia. En la imagen de la derecha tenemos una recesión con ese pilar de esa prótesis, de esa corona que está haciendo que estéticamente no sea adecuado. Si este manejo de este tipo de implantes de pacientes cuando nos llegue o si nosotros lo tenemos, porque nosotros le hemos realizado este tratamiento, esperemos que no, y tenemos que realizarlo, la idea es frenarlo y, en el mejor de los casos, prevenirlo, que es de lo que vamos a hablar hoy. Si no, podremos tener pues, casos como este, pérdida de tejido blando, tejido duro y, por último, el explante, la pérdida de ese implante, que es lo último que queremos. Para hablar sobre estabilidad perimplantaria, para hablar sobre una cirugía perimplantaria más avanzada, tenemos que partir de las bases, tener unos conceptos básicos sobre anatomía, esas encías libres, fenotipos, tipo bueno, cuánta mucosa alveolar tenemos, esas inserciones musculares que deberemos reposicionar coronalmente en algunos colgajos de avance coronal. Y si hablamos de las bases, no podemos omitir hablar de una periodoncia básica. En este tipo de webinars pocas veces oigo hablar sobre periodoncia básica, pero como insisto a mis alumnos en la universidad, sin una periodoncia básica poco más vamos a hacer en la odontología, sea la rama que sea, mucho menos en una cirugía periodontal avanzada, no vamos a conseguir éxito. Brevemente hablar de esta clasificación periodontal, que como la mayoría sabréis es del año 2017, se reunieron por primera vez Federación Americana de Periodoncia y Federación Europea de Periodoncia para solucionar algunos defectos, algunos problemas que estaba teniendo ya la clasificación anterior del año 99 y que la evidencia pedía algo más de actualización. Además, es importante hablar de esto porque ahora mismo se está celebrando Europerio, por lo tanto,
más importante aún que hablemos de ello. Esta nueva clasificación nos va a hablar muy brevemente sobre salud periodontal. La salud periodontal ya la incluye, antes solamente hablaban de enfermedad, ahora ya hablan de salud y la define como una presencia de sangrado o un POP positivo inferior al 10% de los lugares. La gingivitis ya habrá un POP en más del 10% y la periodontitis, como todos sabéis, habrá pérdida de tejido de soporte y una pérdida interproximal y de inserción, con una profundidad de sondaje, por supuesto. ¿Cómo va a dividir esta clasificación? ¿Cómo la va a clasificar? La va a hacer principalmente en estadios y en grados. ¿Qué nos va a medir el estadio? El estadio lo que nos va a medir es la severidad de esa enfermedad. ¿En qué punto estamos? Lo iguala o lo asemeja a los estadios del cáncer, del estadio 1 más leve al estadio 4 más avanzado. Siguiente, el grado, los grados del A al C nos van a medir la velocidad de progresión. El estadio hablaba de la severidad, ¿dónde estamos? El grado nos dice la velocidad de progresión, que va a ir del grado A al grado C, el más avanzado. Y esto se va a modificar con algunos factores tipo tabaco o tipo diabetes. ¿Esto por qué va a ser importante para nosotros en una cirugía plástica, periodontal o perimplantaria en este caso? Porque sabemos que un 80% aproximadamente de la población tiene problemas periodontales. Si no controlamos ese estadio, ese grado, esa evolución, ese mantenimiento, poco vamos a poder hacer después, ¿no? Si no tenemos un control exhaustivo de ese mantenimiento periodontal, todo lo demás no va a servir. Os recomiendo que os descarguéis este artículo, que lo reviséis. Es una revisión sistemática muy amplia, son más de 100 hojas, pero habla sobre todo el tratamiento básico periodontal importante, más actualizado mediante revisiones sistemáticas, así que os recomiendo que os lo bajéis. Recientemente, si no me equivoco, ya ha salido el tratamiento del estadio 4, además del 1 al 3, como es este. De todos los artículos que estáis viendo, si luego queréis que os pase alguna referencia, alguna cosa, me lo pedís sin problema y os lo pasaré. Además, esta clasificación es importante porque nos va a hablar ya por primera vez de la importancia que tiene el fenotipo. Vamos a hablar bastante del fenotipo, en este caso del fenotipo periodontal, ese grosor y esa anchura gingival. Además, también nos va a definir, por eso es importante hablar de esta nueva clasificación, salud perimplantaria, mucositis y perimplantitis. Algunos conceptos nuevos: la anchura biológica la sustituye por una inserción de tejido supracrestal, igual que placa, ya no hablaremos de placa, vamos a hablar de biofilm, y el biotipo se va a sustituir por un fenotipo periodontal que engloba algunos aspectos más. Por lo tanto, cuando ya tenemos ese tratamiento periodontal básico, vamos a poder realizar nuestro tratamiento de implantes, nuestra cirugía perimplantaria cuando sea necesario. La cirugía de hoy en día debe ser una cirugía que sea estable, que sea biológica, que sea funcional y, por supuesto, que sea estética. Estética en el sector anterior, incluyendo el premolar, y en muchas zonas, incluyendo también, ¿por qué no?, los molares. Os enseño esta imagen y os hago una pregunta. ¿Podríais decirme en qué diente o en qué dientes hay algún tipo de tratamiento con implantes o con coronas sobre implantes? El objetivo que buscamos siempre es conseguir mimetizar nuestros tratamientos con los dientes adyacentes para que estéticamente y también después, por supuesto, funcionalmente, ese diente sea estable. Os muestro algún caso clínico. Esta es una paciente joven, 30 y pocos años, es la higienista de una clínica en la que colaboro. Como veis, está en tratamiento de Invisalign y me comenta que lleva tiempo con un diente 22, que le colocaron un implante y ella se nota ese diente feo. Ella lo ve lo ve más oscuro, más deprimido, la corona la ve que sobresale, que esa emergencia no es adecuada. Entonces realizamos un estudio. Siempre el diagnóstico debe ser mediante magnificación con fotografía. Solamente con ella vamos a ver lo que en boca la mayoría de veces no vamos a poder ver. Si vemos en el corte del CBCT, ese implante no está en la posición más idealmente colocado, pero es un implante que es asintomático, nunca ha dado ningún tipo de problema, ni fístula, ni supuración. Por lo tanto, la paciente no quiere explantar y regenerar y nosotros tampoco vamos a meternos en ello.
Por lo tanto, vamos a mejorar ese volumen, ese fenotipo perimplantario, que después vamos a hablar de él, para dar estética, que es lo que la paciente primero está demandando, y igualmente vamos a dar más soporte a los tejidos y mayor longevidad a ese tratamiento de ese implante, que no parece que esté demasiado bien colocado. Vemos esa imagen lateral y procedemos a una tunelización. Y en este vídeo lo que podemos ver es cómo extraemos ese injerto de tejido conectivo del paladar. Ahora más adelante veremos qué tipo de injerto podemos extraer, cómo hacerlo, etc. Colocamos ese injerto, suturamos y si os fijáis hemos mejorado ese volumen, esa pérdida horizontal de tejido blando que teníamos. Y bueno, podemos ver incluso en el CBCT cómo hemos mejorado ese grosor de encía. Junto a ello, como nos dice en este artículo Zucchelli, en un estudio a 5 años, nos dice que debemos realizar ese injerto de tejido conectivo más una modificación de la prótesis. Siempre deben ir unidos uno y otro, ¿vale? Siempre hay que modificar ese perfil para ir guiando ese injerto que hemos colocado. Os enseño otro caso de otro paciente también joven, 20 y pocos años en este caso, con agenesia del 12. Lleva años con un Maryland y se lo quiere quitar, está cansado de mantener siempre una dieta más o menos estricta y demás. Por lo tanto, vamos a colocar un implante como vamos a ver, como podamos, vamos a planificarlo. ¿Veis ese defecto? De nuevo, un defecto horizontal importante. Y en el CBCT hacemos el estudio y vemos que, según la emergencia que debemos dar protéticamente a ese implante, ese implante va a tener una pequeña fenestración en ese balcón que estáis viendo, en esta zona, creo que se ve bien el puntero, ¿vale? En esa zona vamos a tener esa fenestración. Por lo tanto, eso ya vamos a ir nosotros guiando que esa zona tenemos que regenerarla con tejido duro y tejido blando. No solamente blando, en este caso duro y blando. Ahí tenéis ese defecto, ese balcón, ¿vale? Regeneramos tejidos blandos antes y después, el defecto importante que teníamos y cómo hemos compensado todo eso. Por lo tanto, estamos hablando de cómo utilizar, en algunos casos, los injertos de tejido conectivo. Y es que si hacemos una pequeña búsqueda de la evidencia científica en la biblioteca, en PubMed, por ejemplo, en este caso, y buscamos injerto de tejido conectivo, vamos a ver cómo. En los últimos, del año 50 al 55, el marco de 50 años, había 19.000 resultados. Ya estáis viendo en la gráfica que en los últimos 15 años esos resultados son mucho mayores, son de 27.000. ¿Esto qué está diciendo? Pues bueno, la literatura nos dice que la evidencia sobre los injertos de tejido conectivo, en este caso perimplantario, nos está animando a utilizarlos y yo diría que casi nos está obligando a conocerlos, a conocer sus técnicas y aplicarlo en los pacientes en el día a día. Vamos a ver un poquito sobre esa toma del injerto que hemos visto en el vídeo antes, cómo vamos a realizarla. Y de nuevo debemos hablar de la anatomía, de la importancia de la anatomía. Antes hablamos de la periodontal, perimplantaria. Ahora vamos a hablar de la importancia de esa anatomía, de ese paladar que está ampliamente irrigado, como todos sabéis. ¿Y qué tipos de injertos vamos a poder extraer de ese paladar? Principalmente dos. Será el injerto gengival libre y el injerto de tejido conectivo, que lo haremos por técnica lineal o con un sobre. Injerto gengival libre desepitalizado, como sabéis, lo extraemos del paladar, se desepiteliza paralelo al suelo de forma extraoral y la zona del paladar cicatriza, bueno, pues con esa pequeña heridita que puede quedar, se puede dar algún punto o algún tipo de apósito. La otra opción es injerto de tejido conectivo propiamente dicho, en el cual se puede proceder de la misma forma, como vemos en este caso, extraemos la capa más profunda de conectivo y en este caso se sutura y no se deja expuesto. Aquí lo vemos, injerto de tejido conectivo, dejamos la parte más superficial expuesta, la levantamos, cogemos el conectivo que es más profundo, si os fijáis, no sé si lo podéis ver en las pantallas, cómo se ven esos puntitos amarillos que corresponden ya con ese tejido adiposo de capas más profundas. Por el contrario, en el injerto gengival libre que se desepitelizará posteriormente,
cogemos una capa, una superficie una capa más superficial, ¿no? Y en ese caso será más raro que cojamos tejido adiposo o tejido más glandular. Vamos a ver un poquito más detenidamente esa anatomía de ese injerto que vamos a extraer, que debemos conocer. Primero tendremos un grosor de epitelio que será más o menos de 0,5 milímetros. Por debajo tendremos la lámina propia, que la lámina propia va a ser el tejido conectivo más fibroso, más denso, por lo tanto más estable, y va a ser nuestro gold estándar en cirugía mucogingival o cirugía plástica. Por debajo de él ya tendremos la submucosa, que va a ser un tejido más glandular, un tejido más adiposo y por lo tanto con menor estabilidad. Justo por debajo de ello tendremos ya periósteo y hueso, al cual nunca vamos a llegar en este tipo de técnicas. ¿Vale? Importante acordaros de los grosores 0,3-0,5 milímetros. Epitelio de 1,2 a 1,5, esa lámina propia, que es lo que queremos realmente nosotros tener. Entonces, ¿cuál elegimos? ¿Cuál es mejor? ¿Hay alguna diferencia? Bueno, pues los dos son útiles, los dos se pueden utilizar, pero, bueno, pues ¿qué nos dice la literatura? Pues, al parecer, las evidencias más recientes se decantan más por esos injertos gingivales libres desepitelizados. En este estudio de Tabelli vieron cómo con un colgajo de avance coronal más ese injerto se conseguía mayor cantidad de encía, mayor volumen gingival, incluso mayor encía queratinizada, también puede ser por estar más superficial, que los injertos de tejido conectivo más profundos. Voy rápido, son muchos conceptos, pero creo que después lo van a subir a la plataforma, o sea que vais a poder revisar tantas veces como queráis la presentación, ¿de acuerdo? Seguimos hablando de anatomía. Aquí vemos qué distancias tenemos de seguridad con respecto a esa arteria palatina. Si os fijáis, vamos teniendo algo más de anchura según nos desplazamos distalmente. Importante siempre tener en cuenta, respetar este rodete gingival palatino para no crear una recesión de forma iatrogénica, ¿vale? Siempre hay que dejar esos 2 milímetros. Y hemos visto qué tipo de injerto puede ser mejor o más estable. Vamos a ver de dónde extraerlo. Bueno, pues clásicamente se extraía de la zona más anterior hasta los 5. ¿Por qué? Bueno, porque la zona del 6 y el 7 podía haber más riesgo de sangrado por la salida de la arteria y demás. ¿Qué hacían? Extraían un injerto de tejido conectivo y tapaban y sin mayor complicación. Después vino Zucchelli en el año 2010 y nos dijo que eso está bien, pero que mejor si en vez de quedarnos en el 5 nos vamos a la zona del 6 y del 7. ¿Por qué? Porque cuanto más distalmente nos vamos a tener más cantidad de lámina propia, que como sabéis es ese gold estándar que estamos hablando en cirugía mucogingival. Por lo tanto, escoge un injerto gingival libre, en este caso, de capa más superficial en esa zona. Y os preguntaréis, bueno, pero si detrás estaba la zona, la salida de la arteria, puede haber algún tipo más de problema de sangrado. Tuve la oportunidad de hace un par de meses estar con Zucchelli en un curso y hablábamos al respecto con él y bueno, pues preguntamos algunas cosas así, ¿no? Y él nos decía que el riesgo de sangrado al trabajar en la zona del 6 y del 7 es nulo, a no ser, prácticamente nulo, él decía nulo, además él es muy recto, a no ser que estemos trabajando de forma incorrecta. Recordad que hablábamos, injerto gingival libre, grosor de epitelio 0,5, 0,305, lámina propia 1,5. Por lo tanto, ese injerto gingival libre sería de 2 milímetros. A 2 milímetros no vamos a tener problemas de sangrado. Y otra opción sería también tomar ese injerto de la zona de la tuberosidad, donde también hay una gran cantidad de lámina propia. Por lo tanto, injerto gingival libre desepitelizado. ¿Y cómo lo vamos a desepitelizar? Este estudio, en el año 2020, nos hace un estudio de forma, compara un injerto gingival libre, como hemos visto, de esa forma, o por dermoabrasión. Hace un estudio histológico sobre las diferencias que puede haber. ¿Qué es esa dermoabrasión? Bueno, pues en este vídeo lo vemos. Marcamos los límites de nuestro injerto
según las dimensiones que necesitemos. Si necesitamos mayor cantidad, iremos más hacia mesial, si no, la zona que hemos visto. Y una vez marcado, vamos a ir con una fresa diamantada, una fresa de bola o una de lenteja, desepitelizando intraoralmente ese epitelio. ¿Vale? En vez de hacerlo extraoral, lo hacemos intraoral antes de extraerlo. Bien, ¿qué nos dice este estudio? ¿Qué conclusiones tiene? Bueno, pues la conclusión es que no hubo estadísticamente ningún resultado estadísticamente significativo entre el injerto desepitelizado extraoralmente con respecto al que hemos visto por dermoabrasión. Por lo tanto, tenemos esas dos opciones para que cada uno utilice la que quiera. Y si antes hablábamos de ese fenotipo periodontal que definía la clasificación, hemos hablado de mejora de fenotipos, pero no había una definición clara como tal de fenotipo perimplantario. Sí se hablaba de mejora de esos fenotipos, pero bueno, no había una definición clara, que eso lo hizo Ávila en el año 2020, en el que ya nos define ese fenotipo perimplantario, cómo vamos a conseguir esas mejoras mediante ese manejo y ese aumento de tejidos. Aquí vemos este artículo que nos habla sobre el biotipo para implantes inmediatos. ¿Qué biotipo debemos tener? Es un artículo anterior a lo que hemos hablado, del 2011, por lo tanto todavía habla de biotipos. Nos dice que si tenemos un biotipo, un fenotipo fino, de menos de 2 milímetros en un diente que queremos colocar un implante, deberemos colocar siempre un injerto de tejido conectivo junto con ese implante. Si tenemos un fenotipo grueso, no será necesario, excepto en el caso de los incisivos laterales, donde sí será necesario. ¿Vale? Un biotipo grueso no siempre es necesario, pero en los incisivos laterales sí, aunque sea grueso. De hecho, el caso que veíamos antes de S22, donde mejoramos ese volumen, que estaba el implante que no se veía ahí del todo muy bien colocado, si le hubiesen colocado un injerto de tejido conectivo simultáneo, seguramente ese problema y esa cirugía no la hubiéramos ya realizado. Vale, pues sobre esa modificación del fenotipo, ya como decíamos, hay varios artículos. Este de Tabelli nos dice que efectivamente, mejorando ese fenotipo perimplantario, vamos a mejorar de nuevo el volumen, la estabilidad y también vamos a ganar de nuevo, como nos decía con el fenotipo periodontal, esa encía queratinizada inclusive. Esa encía queratinizada, ¿por qué es importante? Durante años se ha hablado de que había más evidencia clínica que científica al respecto. Ya esa explicación o esa evidencia ya nos está dando, nos está obligando a controlar esa encía queratinizada perimplantaria, porque nos dice que si tenemos menos de 2 milímetros de esa encía queratinizada, el riesgo de enfermedad perimplantaria va a ser muy alto y antes o después la vamos a padecer. ¿Por qué? Porque va a haber más acúmulo de biofilm, por lo tanto va a haber más sangrado y tendremos esa pérdida ósea, esa enfermedad perimplantaria. Hemos hablado hasta ahora sobre los beneficios que tiene el uso de injerto de tejido conectivo en el tratamiento con implantes. Pero debemos hablar, vimos alguna referencia antes, debemos hablar de qué importancia tiene el aditamento, el pilar multiposición, el transepitelial, esa prótesis que vamos a utilizar. ¿Qué importancia va a tener? Lo que queremos en un implante es conseguir una estabilidad. Y una estabilidad es algo como lo que podéis ver en esta foto. Es conseguir un transepitelial que está sellando todos esos tejidos, ese implante y toda la zona que tenemos por debajo, y estamos permitiendo que haya un volumen alrededor donde vemos una salud perimplantaria. Si hablamos sobre aditamentos, sobre pilares, sobre prótesis, tenemos que hablar de platform switching, de esa plataforma cambiada que todos, supongo que todos ya conoceréis lo que es. Desde el 2016 se han descrito, se han publicado varios artículos al respecto que nos van indicando que debemos realizarlo. ¿En qué consiste? Si veis en esta imagen, consiste en colocar un pilar transepitelial o un pilar multiposición
que tenga un cuello, un diámetro, con un diámetro menor que el diámetro del implante, ¿vale? Como veis en esta imagen de la derecha, un diámetro menor que el del implante. En la imagen de la izquierda sería una plataforma convencional, no una plataforma switching. Sería pilar con el mismo diámetro que tiene el implante. ¿Por qué queremos tener un diámetro más pequeño? O sea, un pilar con un diámetro menor. Bueno, pues porque por lo que se ve en la literatura, al crear ese escalón con el implante vamos a mejorar esa conexión, esas fibras circulares, esa nueva formación de tejido conectivo, que es lo que va a sellar esa zona y nos va a dar una estabilidad periimplantaria en esa zona. Un artículo muy reciente, del 2022, de este mismo año. Es un metaanálisis sobre la plataforma cambiada, sobre el platform switching. ¿Qué nos dice? Bueno, recoge casi 1000 implantes, la mitad de ellos plataforma cambiada, la otra convencional. ¿A qué conclusiones llega? Que efectivamente los implantes que tuvieron una plataforma cambiada tienen una menor pérdida ósea vertical durante el primer año. Por lo tanto, la evidencia, metaanálisis súper reciente, nos están indicando que debemos trabajar siempre con esa plataforma cambiada. ¿Y qué nos ofrece en este caso Galimplan? Bueno, pues la filosofía de Galimplan, que a mí pues, me gusta mucho, la verdad, nos la va indicando ya desde la conexión, en el momento que sacamos el implante de la caja. Si os fijáis, la conexión con el implante, ese transportador, ya nos va marcando esa plataforma cambiada. ¿Vale? Estos pilares de la izquierda, estos pilares multiposición recto estético, son los que vamos a colocar en la misma cirugía, el mismo día de la cirugía, siempre y cuando tengamos una estabilidad primaria adecuada, pero siempre de forma ideal deberemos colocarlo. Debemos colocarlo para no andar insertando y desinsertando y tener más pérdida, bueno, pues más pérdida, tocar más ese tejido conectivo que se está formando. Tenemos dos tipos, el rosa rotacional, el amarillo antirrotacional para unitarios, ¿vale? Tiene esa regla mnemotécnica que es bastante fácil, la verdad. Rosa rotacional para varios dientes o amarillo para unitarios antirrotacional. Además tiene otra gama Galimplan de pilares, que son unos pilares que se denominan slim, que si os fijáis todavía acentúa mucho más esa zona de plataforma cambiada, todavía permite más, permite que se creen más fibras circulares alrededor, más tejido conectivo. En definitiva, la idea siempre, lo que nos pide la literatura, es dejar espacio a los tejidos. Ese tipo de pilares se debe utilizar de forma cautelosa, porque son más estrechos, no podemos colocarlo en un molar, debe ser de forma más cuidadosa. Y aquí vemos una radiografía que me parece pues, bueno, muy visual. Esta radiografía la vi yo la semana pasada en la clínica y me pareció interesante. En la flecha verde podéis ver un implante con plataforma cambiada. Aquí veis un pilar con una plataforma cambiada más estrecha que la cabeza del implante. En los demás veis cómo esa plataforma no está cambiada. Y si os fijáis la diferencia de pérdida ósea vertical de uno a otro, ¿puede ser casualidad? Bueno, la literatura nos dice que no es casualidad, ¿vale? Y este tipo de injertos de tejido conectivo, este tipo de pilares, estas conexiones, debemos englobarlos hoy en día, siempre que podamos, en una implantología inmediata, como sabéis. Una implantología inmediata que va a reducir la morbilidad de los pacientes, menos cirugía, vamos a evitar que haya colapso de esas papilas, no vamos a despegar y vamos a respetar más tablas óseas vestibulares, etc. Además, en estos implantes podemos utilizar directamente esas coronas de forma guiada para guiar esos tejidos según nos sea necesario en un caso o en otro. Para hablar de implantología inmediata debemos tener algunos aspectos importantes que debemos seguir. Los dos primeros que veis en rojo suponen dos contraindicaciones absolutas, ¿vale? Los tres siguientes no son contraindicación absoluta, pero debemos controlar su manejo para tener un éxito a medio y largo plazo. El primero de ellos es la presencia de hueso apical y palatino residual. Si no hay presencia de hueso apical y palatino residual, mal vamos a conseguir una estabilidad primaria y no vamos a poder colocar un implante.
en este artículo de CAM, bastante referenciado, podemos ver cómo, por suerte, nos dice que en más del 80% de los casos vamos a tener en una zona estética una clase 1, un hueso apical y palatino residual, más que suficiente para colocar un implante inmediato. Perfecto. Si no lo tuviésemos, implante diferido. El margen gingival es importante tenerlo en cuenta. Si tenemos 4 o más de 4 milímetros de recesión, por una técnica flapless no vamos a poder reposicionar bien ese margen. Entonces, en ese caso deberíamos hacer una cirugía, una preservación, lo que sea necesario, pero colocar el implante de forma diferida. Esas son las dos principales contraindicaciones de las que podríamos hablar así rápidamente sobre implantes inmediatos. Las tres siguientes, bueno, la primera de ellas, que ya no es contraindicación absoluta, pero sí es muy importante, hemos hablado de ella, es la presencia del fenotipo. ¿Qué tipo de fenotipo tenemos en ese diente que vamos a extraer? ¿Tenemos un fenotipo fino? ¿Tenemos un fenotipo grueso? Bueno, pues hemos hablado antes, con una referencia de unos artículos, sobre qué hacer. Si es grueso, que no haría falta colocarlo, excepto si son unos incisivos laterales, o en el fino, que necesitaríamos siempre ese injerto. La presencia del hueso vestibular, muy importante, pero no el más importante. Muchas veces hablamos del hueso vestibular como lo más importante que tenemos para colocar un implante inmediato. No, lo más importante es tener hueso apical y palatino. Ahora bien, si no tenemos hueso vestibular suficiente, un buen control, manejo de ese hueso vestibular, colocaremos el implante, pero tendremos colapso de esa zona vestibular. Por lo tanto, vamos a conocer, ¿vale? La imagen del margen gingival, perdón, que antes no la puse. Esto nos lo decía ya Elian, como si tenemos esos más de 4 milímetros tendremos que realizar el implante diferido. Y el hueso vestibular, la tabla ósea vestibular. Si hablamos de esa tabla ósea vestibular, debemos hablar del Van der Boom. Todos conoceréis lo que es el Van der Boom, es ese hueso fascicular vestibular que es diente dependiente, ¿vale? Es la zona que nos marca la flecha, esa zona vestibular. En el momento que perdemos ligamento periodontal, que perdemos cemento, sabemos que sí o sí va a haber pérdida de ese Van der Boom, pérdida de esa parte de tabla ósea vestibular. Por lo tanto, debemos tener un buen manejo. ¿Por qué? Porque si tenemos menos de 1,5 milímetros, va a pasar lo que nos dice Monge en este estudio en perros Beagle. Colocan unos implantes dejando una tabla ósea vestibular inferior a 1,5 milímetros y otros implantes dejando una tabla ósea vestibular de más de 1,5 milímetros. ¿Qué nos encontramos? Cuando es menor a 1,5 milímetros, pérdida ósea total de la tabla vestibular, con la pérdida de los tejidos blandos que están sobre ella. Cuando tenemos más de 1,5, hueso perfecto hasta la parte más coronal del implante y por lo tanto soportamos mejor también ese tejido blando. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Mismos resultados a los que llega este artículo del mismo año. A las 8 semanas, cuando tenemos una tabla ósea fina, vamos a tener pérdida total de esa tabla ósea vestibular, mientras que si es gruesa, más de 1,5 milímetros, esa pérdida ósea va a ser poca o nula, o la vamos a poder controlar muy bien. Y esto es importante porque, igual que decíamos que la mayoría de pacientes, cuando vayamos a colocar un implante inmediato, va a tener, ¿verdad? Nos decía ese artículo, que más del 80% van a tener un buen hueso residual palatino, más del 86% de los pacientes, nos dice Januario, que va a tener menos de 1 milímetro de tabla ósea vestibular. Por lo tanto, vamos a tener que manejarla y controlarlo con sustitutos, con membranas. Y por último, la infección. Muchas veces la infección nos crea algún tipo de controversia, qué hacer, no hacer. Lo más importante de la infección es no tener una infección aguda. Una infección aguda es la que supura, la que hay una fístula, la que duele. Si tenemos una infección aguda, la vamos a cronificar con antibióticos y después nos dice la literatura que vamos a poder realizar esa extracción sin mayor problema. Y ahora vamos a ver, ya para ir terminando, este caso clínico siguiendo los pasos que hemos visto, ¿vale? Es un caso clínico de un paciente de 40 y pocos años, buena salud periodontal, que acude con un implante o con un diente, con un 14 fracturado, una fractura vertical, una fractura en libro. ¿Qué estamos viendo en el CBCT? Bueno, pues ya primero estamos viendo, hablamos de un 4, por lo tanto consideramos zona estética hoy en día. Estamos viendo un buen hueso residual, podemos colocar el implante, planificamos sin problema
y vamos a ver imagen, de nuevo siempre, fotos, estudiar esas fotos para ver qué vamos a realizar. Sin magnificación no vamos a poder trabajar. Y vemos que el margen gingival del 14 está perfecto. No tenemos una recesión mucho menos de 4 milímetros o más que nos contraindique ese implante inmediato. Además, el fenotipo, bueno, tenemos la suerte de que tiene un fenotipo grueso. Entonces, en este caso no sería estrictamente necesario colocar ese injerto como hemos hablado. Esto a la vez supone un reto mayor para el clínico porque es un diente estético que el paciente se lo ve bien, aunque esté roto, el paciente se lo ve bien y debemos mantener muy bien pues esos perfiles, ese margen, esos volúmenes para no dejar al paciente peor de lo que viene. Por lo tanto, realizamos esa extracción de forma lo más atraumáticamente posible, sin movimientos vestíbulos palatinos, dejamos ese margen gingival lo más intacto que podemos y vamos a realizar el fresado, como nos recomienda la casa comercial, como nos recomienda Galimplant, y lo vamos a hacer mediante una técnica flapless. Flapless, como hemos hablado, para que no haya colapso de papilas, colapso de tejidos. ¿Cómo vamos a colocar tridimensionalmente ese implante? Pues esto es importante tenerlo en cuenta. Mesiodistalmente debemos dejar siempre 1,5 milímetros entre el implante y el diente adyacente para que no haya un colapso de esas papilas y tengamos retracción. Y vestíbulo palatino debemos dejar un gap, un espacio entre la parte vestibular del implante y la tabla ósea vestibular de 2 a 3 milímetros. ¿Por qué? Nuevamente lo que hemos hablado, lo que queremos es dejar espacio a los tejidos para que se formen nuevas fibras y no colapsarlo. Clásicamente lo que se hacía que era, hacemos un implante inmediato, quitamos el diente, se queda el hueco, metemos el implante más gordo posible porque nos da más seguridad que rellene. Si rellena mucho, lo que vamos a conseguir es que haya colapso de tejidos, tabla vestibular importante. ¿Vale? Entonces dejamos esos 2 o 3 milímetros de forma ya planificada, debemos dejarlo de esa forma. ¿Y qué vamos a hacer? Lo dejamos así, se debe regenerar con un sustituto óseo, ¿vale? Cuidando esa tabla vestibular de la que hablábamos. En este caso no es una tabla fina, pero vamos a evitar que colapse en el periodo de remodelación, de cicatrización de ese implante. ¿Qué vamos a colocar? Colocaremos un sustituto óseo, ¿vale? Un seno injerto de reabsorción lenta, autógeno no sería lo suyo porque no nos va a mantener en el tiempo de cicatrización, de remodelación, todos esos tejidos vestibulares. Entonces colocamos ese sustituto y hemos hablado de mesiodistal, vestíbulo palatino, apico coronalmente, cómo colocamos, dónde posicionamos ese implante. Pues ese implante debe estar posicionado a 4 milímetros del futuro margen gingival. ¿De acuerdo? En implantología de hoy va la marca, la guía, la encía, no el hueso, la guía, la encía. Entonces, aquí hemos dicho que no teníamos esa recesión. Si lo hubiésemos tenido, ¿dónde colocaríamos el implante? ¿Más apicalmente? No, lo colocaríamos justo donde lo hemos colocado, a 4 milímetros del futuro margen gingival, que es el que querríamos mantener. Y de forma simultánea tenemos estabilidad primaria, vamos a colocar ese pilar recto estético de Galimplant antirrotacional con un torque 30-35 newton para ya no tocar y no desinsertar, que haya ahí una buena estabilidad ósea gingival. Y vamos a trabajar, por supuesto, con la prótesis. Vamos a ver qué manejo damos a esa prótesis para ir guiando el tejido que estamos guiando, en este caso, no con un injerto conectivo, como hemos hablado antes, por el fenotipo, pero sí vamos a guiarlo con el pilar y con la prótesis. Con ello debemos tener cuidado con el contorno, que es el contorno crítico y subcrítico. El subcrítico es aquel que va, como todos conocéis, desde la conexión con el implante, o con el pilar en este caso, hasta el margen gingival. Y este contorno subcrítico debe ser de forma cóncava, tridimensionalmente, para, una vez más, dejar espacio a la formación de nuevas fibras circulares, tejido conectivo y que no haya colapso. ¿Vale? Dejar esa forma siempre cóncava para conseguir estabilidad gingival y estabilidad ósea que nos está aportando ese pilar. Imagen oclusal y imagen lateral, una imagen lateral con un diente en anoclusión
donde, según nos dice Cabello, con ese coágulo que formaría la corona no sería necesario seguramente colocar una sutura, pero yo me quedo más tranquilo si, sin reposicionar coronalmente, pero sí manteniendo los márgenes, doy un par de suturas cruzadas y ya está. Vemos el esquema de lo que hemos hablado. Implante a 4 milímetros, colocación del pilar transepitelial, del pilar multiposición rectoestético, en este caso, con esa plataforma cambiada de diámetro más estrecho y con ese contorno subcrítico debajo de esa corona que estamos viendo de forma cóncava que nos deje espacio para los tejidos. Sobre el contorno crítico y subcrítico habló Óscar González en el 2010, en el 2020 se corroboró en las ventajas de ese contorno crítico y subcrítico, en ese manejo. Por lo tanto, a lo que queremos llegar es la imagen esta que hemos visto. Lo que queremos es, con este manejo, conseguir una imagen lo más parecida a esto. Una imagen en la que vamos a tener un pilar transepitelial que va a sellar todo ese implante, el tejido, la estabilidad ósea, la estabilidad gingival, y cómo vamos a tener esa creación de nuevos semidesmosomas. ¿Veis esa imagen, esos puntitos rojitos, ese nuevo tejido conectivo con espacio tridimensionalmente, con un buen perfil, que nos va a dar estética para el paciente, que él es lo que va a ver, y lo que luego vamos a ver nosotros, y él, aunque no lo sepa, que será esa estabilidad. La imagen del antes y la imagen del después. ¿Vale? Vemos ahí en ese CBCT, si lo hacemos como nos dice Januario, podemos ver también tejidos blandos. Vemos en este caso cómo hemos posicionado ese implante, la tabla ósea vestibular se ha mantenido intacta con ese sustituto óseo, con ese seno injerto de reabsorción lenta que nos ha mantenido los tejidos en esa zona. Para terminar, podemos decir que el manejo de tejidos blandos es fundamental y el manejo de la prótesis también. ¿Vale? En la implantología de hoy en día necesitamos las dos cosas. En cuanto al injerto de tejido conectivo, el gingival libre, la evidencia nos dice que va a tener una mejor opción, va a ser mejor opción por esa mayor cantidad de lámina propia. Que la plataforma cambiada debemos utilizar pilares con una plataforma más reducida y realizar un buen contorno subcrítico. Con ello conseguiremos estabilidad y estética, que es lo que queremos para nosotros y para los pacientes. Todo esto podemos englobarlo, todo esto es la base que podemos unir a los nuevos diseños que nos está aportando la implantología, que es esa cirugía planificada, protéticamente guiada, con férulas quirúrgicas guiadas. ¿Vale? De esto espero no haberme pasado mucho, en poco más de media hora. El próximo día, si quiere Galimplan, podemos hablar sobre ello. Muy interesante, al final la odontología va hacia la aplicación de estos conceptos que hemos hablado, que son la base, pero con una guía más evidente. Poco más, os animo a todos los que os interese la cirugía plástica periodontal, periimplantaria, a que os apuntéis a un curso que estamos preparando muy bonito para finales de año. El que tenga alguna pregunta o quiera más información me puede escribir por Instagram, me puede escribir al mail que veis. Y poco más, espero que no os hayáis dormido, que no os hayáis ido a la piscina, y si lo habéis hecho, bien hecho está, porque yo tal vez lo hubiera hecho. Y poco más, muchas gracias. No sé si tenéis ahora alguna pregunta o alguna cuestión. Muchas gracias, doctor, por todo lo que nos ha contado. Se nos ha hecho corto incluso, entonces esperamos que poder tenerla aquí pronto de nuevo. Le voy a leer algunas de las preguntas que tenemos. Tenemos varias, porque algunas nos entran a través del chat y otras a través del apartado de preguntas. Una de ellas es: en la dermoabrasión, ¿cómo sabes que has quitado lo suficiente? ¿Cómo lo sabes? Bueno, ¿y cómo lo sabes cuando haces un injerto gingival libre, o sea, cuando lo estás desepitelizando de forma extraoral? Se supone que con los reflejos, bueno, lo vas viendo. Al final sirve de ejemplo, es bastante útil coger una fresa, que sepas el diámetro que tiene esa fresa, 1,2, el que sea, y si introduces esa fresa la mitad serán esos 0,5 más o menos, según el diámetro de la fresa, y eso te va a guiar aproximadamente en cuánto epitelio debes quitar por dermoabrasión.
también lo vas a ver, igual que lo vas a ver fuera, ¿vale? Pero la fresa te puede guiar bastante si miras el diámetro y el tamaño. Vale. Nos dicen también si los pilares rectoestéticos antirrotatorios en molares dan problemas al ser un pilar tan estrecho en comparación con el tamaño del molar. No, por lo menos lo que yo conozco y en mis manos lo que yo he hecho hasta ahora no lo he visto. Lo que sí que puede dar problemas es si eso se utiliza con el pilar slim, con el más estrecho. Si se utiliza ese pilar en un molar, que de hecho creo que lo he comentado, ahí sí que podemos tener más cargas, más tensiones y puede que tengamos algún tipo de fractura. Pero un pilar multiposición rectoestético en un molar para un unitario no es que tenga un problema, sino que la evidencia te está diciendo que debes hacerlo. O sea, no estás poniendo una plataforma que es la mitad que el tamaño del implante. O sea, al contrario, la evidencia nos dice que debemos hacerlo. Y para eso Galimplant y las casas comerciales tienen tienen a sus ingenieros que todo eso lo dejan bien probado, por supuesto. Sí, de hecho, bueno, está muy bien el comentario que ha hecho, que los pilares slim sí que no están indicados para molares. La propia casa lo indica. Eso es. Y ligando con esta pregunta, recojo otra que nos dice cuáles cree que son las ventajas de los pilares slim con respecto a los rectoestéticos normales. En teoría, dejan más espacio, más volumen y va a haber mayor conexión, más fibras circulares alrededor, por lo tanto más estabilidad, que es lo que hablábamos. En lo que ya hay que buscar, y en eso es en lo que anda Galimplant, por lo que tengo entendido, es en encontrar esa estabilidad entre la duración, que en un molar no te va a dar un pilar slim, pero sí te puede dar un pilar recto estético. No sé si he contestado a la pregunta. Sí, creo que sí. Nos dicen también que en carga inmediata de incisivos si también usas transepitelial o si utilizas directo implante. Se debe de nuevo utilizar el transepitelial, más todavía si es una zona anterior. Si es una zona anterior, queremos más estabilidad. Si no ponemos ese pilar y lo hacemos directo a implante, vamos a andar conectando y desconectando varias veces con las pruebas de la prótesis y demás. Eso ya no va a dar estabilidad. Y bueno, pues todo lo que hemos hablado de los beneficios del pilar lo estamos perdiendo. Si colocamos ese implante donde debemos colocarlo, guiado por la encía, si tenemos una encía de 2 milímetros, por ejemplo, dejaremos ese implante 2 milímetros subcrestales. Si tenemos 1 milímetro, dejaremos el implante 3 milímetros subcrestales. Por lo general, en un paciente normal, salvo raras excepciones, no va a haber problemas de que no puedas colocar un transepitelial. Y siempre va a ser mejor que directo implante, siempre. Vale, pues nada, ya para finalizar, porque tenemos alguna pregunta, bueno, unas cuantas preguntas más, pero ya llevamos pues un buen rato y la gente seguro se querrá recoger ya y bueno, usted también entiendo que necesitará recogerse. Le quiero leer pues el último comentario que nos ha llegado que dice: enhorabuena, doctor Esteban, sin duda lo has dejado todo muy claro. Enhorabuena a Endogal y a Galimplant por esta formación. Con esto, doctor, muchísimas gracias en nombre de todo Galimplant y de todo Endogal y esperemos verle por aquí de nuevo muy pronto. Pues muchas gracias a todos vosotros, a vosotros Galimplant por permitirme realizar este Galimplant como ya dije antes, y a todos los que os habéis aguantado, que por lo que veo alguno por lo menos ha aguantado hasta el final. Y nada, pues nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias, buenas noches a todos y gracias por acompañarnos una noche más en Movimiento Galimplant. Hasta pronto. Gracias.